Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Antes que nada quiero dejaros un aviso. Este podcast está siendo grabado el 7 de marzo de 2026. ¿Por qué dejo claro este aviso? Muy sencillo. He intentado reunir y hacer este podcast hoy, porque mañana no lo podía hacer, para intentar reunir lo que os digo, todo lo último que ha salido sobre este tema. Cada día salen millones y millones de informaciones, muchas de ellas lamentablemente falsas. Tened mucho cuidado con eso, porque las redes sociales están alimentando unos bulos que hay que tener muchísima precaución a la hora de hacerlos un poquito más grandes, ¿vale? Hay muchos canales de podcast que se están alimentando de esos bulos y hay otros que han visto cosas, están dando como verdad esas cosas que han visto sin que se haya probado. Entonces, yo no digo que todo lo que haya salido sea mentira, eso por descontado, simplemente yo os voy a hablar de lo que se ha comprobado y de algunos rumores y cosas que se han ido diciendo por ahí en redes que a lo mejor a día de hoy no sabemos si son verdad o no y al día de mañana se aprueban, ¿vale? Yo no, en esos temas no me voy a meter. Así que entrando en materia, tenemos que hablar de que en el primer episodio hemos dejado esta historia, en agosto de 2019. Jeffrey Epstein había muerto en una prisión federal de Nueva York. La conclusión oficial, como bien sabemos, fue el suicidio. Con su muerte, el proceso penal contra él terminó antes de que llegase a juicio. Pero el caso, obviamente, no terminó ahí. De hecho, en muchos sentidos, fue ahí cuando empezó una segunda fase aún más compleja. Porque quedaban tres grandes preguntas sin resolver. ¿Quién más estaba implicado? ¿Qué información guardaban realmente los archivos de la investigación? Y si alguna vez llegaríamos a conocer toda la verdad. Un año después de la muerte de Epstein, en julio de 2020, fue detenida Ghislaine Maxwell. Maxwell había sido durante décadas una de las personas más cercanas a Epstein. Hija del magnate británico Robert Maxwell, se movía con naturalidad entre las élites financieras, políticas y sociales. La acusación contra ella era muy clara: ayudar a Epstein a reclutar menores de edad para abusos sexuales. El juicio comenzó en 2021 y varias víctimas declararon que Maxwell participaba activamente en el proceso de captación. Según sus testimonios, ayudaba a generar confianza entre las adolescentes y a normalizar los abusos. En diciembre de 2021 el jurado la declaró culpable. En 2022 fue condenada a 20 años de prisión. Ese es uno de los pocos puntos del caso que tiene un cierre judicial absoluto y claro. Una sentencia firme como tal. Mientras tanto, las víctimas iniciaron múltiples demandas civiles. Tras la muerte de Epstein, su patrimonio fue utilizado para crear un fondo de compensación. Cientos de millones de dólares fueron pagados a víctimas reconocidas. También hubo demandas del gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde Epstein tenía su famosa isla privada. Se alcanzaron acuerdos económicos, pero aunque hubo compensaciones, muchas víctimas seguían reclamando algo más: transparencia. Querían saber quién más sabía lo que ocurría. Y esa presión llevó finalmente a una de las decisiones políticas más importantes del caso. En 2025 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, obligando al Departamento de Justicia a publicar los documentos relacionados con la investigación. Como os podéis imaginar, la expectativa era enorme. Durante años se había hablado de una supuesta lista de clientes, una lista de personas influyentes que habrían participado en la red de abusos. El 30 de enero de 2026 llegó el momento. El Departamento de Justicia publicó más de 3,5 millones de documentos, junto con miles de imágenes y vídeos relacionados con el caso. Los archivos incluyen correos electrónicos, agendas, registros de vuelo, entrevistas del FBI, documentos judiciales, archivos de los ordenadores de Epstein, etc. En total, los investigadores habían identificado más de 6 millones de documentos, aunque solo aproximadamente la mitad se hicieron públicos de manera inicial. Y eso provocó inmediatamente la polémica.
Muchos expertos y políticos dijeron que la publicación estaba incompleta. Algunos congresistas afirmaron que aún faltaban documentos importantes, como entrevistas del FBI con víctimas o borradores de acusaciones que nunca llegaron a presentarse. Además, se descubrió que algunos documentos habían desaparecido temporalmente del sitio web oficial. Otros estaban censurados con grandes bloques en negro y algunos archivos podían ser parcialmente descifrados incluso después de haber sido redactados. Todo esto alimentó una nueva ola de sospechas. ¿Se estaba ocultando la información o simplemente se trataba de un proceso caótico de publicación de millones de documentos? Los documentos también contenían referencias a numerosas figuras públicas, entre ellas empresarios, políticos, académicos y miembros de la realeza. Es importante entender algo fundamental. Aparecer en los archivos no implica haber cometido un delito. Muchos nombres aparecen simplemente porque estuvieron en reuniones sociales, intercambios de correos electrónicos, viajaron en el mismo avión o fueron mencionados por terceros. Por ejemplo, algunos documentos incluyen referencias a figuras como Bill Clinton, Bill Gates o miembros de la realeza europea, aunque ninguno de ellos ha sido acusado penalmente en relación con el tráfico sexual de Epstein. Aunque eso sí, Bill Clinton ya ha declarado en corte judicial. También aparecieron nombres menos conocidos como diplomáticos, académicos o empresarios que mantuvieron contacto con Epstein durante años. En algunos casos esas revelaciones tuvieron consecuencias. Varias personas dimitieron de cargos académicos o instituciones tras la publicación de sus comunicaciones con Jeffrey Epstein. Pero en la mayoría de los casos no hubo cargos criminales. Uno de los elementos que más titulares ha generado fue la publicación de documentos con acusaciones no verificadas contra Donald Trump. En entrevistas del FBI incluidas en los archivos, una mujer afirmó haber sido abusada sexualmente por Epstein y por Trump cuando era menor en los años 80. Estas acusaciones nunca dieron lugar a cargos. El propio Departamento de Justicia ha señalado que algunos de esos documentos contienen afirmaciones falsas o sensacionalistas. Trump ha negado cualquier tipo de implicación. Aún así, la publicación de esos documentos provocó una fuerte controversia política y una investigación parlamentaria sobre si el Departamento de Justicia había retenido archivos previamente. Otro episodio extraño ocurrió cuando periodistas detectaron que decenas de páginas parecían faltar en los archivos publicados. Posteriormente, el Departamento de Justicia explicó que algunos documentos habían sido mal clasificados o retirados temporalmente para una revisión. Pero el incidente volvió a alimentar la sospecha pública de que la historia aún no está completa. Paradójicamente, una de las críticas más duras a la publicación de los archivos vino de las propias víctimas. Sus abogados denunciaron que algunos documentos habían revelado datos personales que permitían identificarlas. Para muchas de ellas, el proceso volvió a exponer públicamente episodios traumáticos de su vida. Y eso reabrió un debate complicado. ¿Cómo equilibrar la transparencia con la protección de las víctimas? Como suele ocurrir en estos casos tan mediáticos, la publicación de los archivos provocó una explosión de rumores en redes sociales. Algunos de los más repetidos son que existe una lista secreta definitiva con todos los clientes de Epstein, que ciertos nombres famosos han sido eliminados de los documentos, que algunos archivos fueron hackeados y desclasificados por usuarios de Internet, que gobiernos extranjeros están implicados en la red, y otros tantos rumores. También han circulado bulos que implican a políticos o celebridades que en realidad solo aparecían mencionados en agendas o en contextos completamente distintos. Hasta ahora ninguno de esos rumores ha sido confirmado por investigaciones oficiales. Y como os podéis imaginar, todo esto ha alimentado varias teorías de conspiración que siguen circulando hoy. La primera es que Epstein fue asesinado para impedir que revelara información sobre personas poderosas. La segunda sostiene que dirigía una red global de chantaje sexual contra líderes políticos. La tercera plantea que trabajaba para agencias de inteligencia. Hasta hoy ninguna investigación oficial ha encontrado pruebas que respalden estas teorías. La conclusión oficial sobre su muerte sigue siendo el suicidio. Y entonces, ¿qué sabemos realmente de todo este caso? Después de todo lo que se ha publicado, hay algunas cosas que sí están claras. Jeffrey Epstein fue condenado por delitos sexuales contra menores. Ghislaine Maxwell fue condenada por ayudarle a reclutar víctimas. Se han publicado millones de documentos relacionados con todo el caso. Esos documentos muestran que Epstein tenía una red social extremadamente amplia que incluía a personas muy influyentes. Pero también hay cosas que no están demostradas. No existe una lista confirmada de clientes con condenas penales, no existe una prueba pública de una conspiración para asesinar a Epstein y no existe evidencia judicial de una red de chantaje internacional. El caso Epstein sigue siendo uno de los mayores escándalos de abuso y poder de las últimas décadas. No solo por los crímenes, sino por las preguntas que dejó abiertas. Preguntas sobre cómo alguien acusado durante años pudo seguir moviéndose entre las élites. Preguntas sobre el papel de las instituciones. Y preguntas sobre cuánto sabemos realmente.
Quizá el aspecto más inquietante de esta historia no sea lo que se ha revelado, sino la sensación de que todavía podría haber partes que nunca lleguemos a conocer. Y por eso, incluso después de millones de documentos publicados, el caso Epstein sigue siendo una historia que está lejos de desaparecer. Por mi parte nada más, nos escuchamos la semana que viene con mucho más.